Muy buenos días, jóvenes. Espero que estén muy bien. Bueno, chicos, continuando con todas estas reflexiones sobre las funciones diferenciables, vamos hoy a avanzar un poquito más y vamos a hacer una demostración y vamos a dar un poquito de teoría sobre funciones diferenciables que nos van a permitir ir avanzando en el estudio de las funciones a través, mejor dicho, a partir de conocer su derivada. Bueno, a lo que nos vamos a empezar a enfrentar o a lo que vamos a empezar a trabajar tiene que ver con ciertos tipos de problemas que permitieron el uso de las ideas principales con respecto a la variación, en este caso a la derivada. Y principalmente tiene que ver con los problemas de optimización, que en muchos ejemplos de los que ustedes manejaron en la última tarea, tuvieron que ver con esta noción de optimizar, es decir, aprovechar los recursos que eficienticen de alguna manera algún aspecto importante con respecto a una función o a un problema que pueda ser representado por medio de una función. Bueno, ahí, por ejemplo, hablaron un poquito de la eficiencia, el porcentaje de aprovechamiento, me parece un ejemplo que se hizo por allá. Otro de los problemas que vamos a estar trabajando también va a tener que ver con la graficación de funciones, es decir, vamos a mostrar cómo a través de conocer información de la derivada de una función, nos va a ser posible analizar el comportamiento gráfico de una función e incluso poder llegar a dibujar de una manera mucho más exacta, un poquito alejado del bosquejo de esta función. Es decir, vamos a conocer o vamos a intentar tratar de desarrollar una teoría que nos permita analizar de manera profunda a una función, o mejor dicho, el comportamiento de esta, a partir de conocer elementos de la derivada. Asimismo, un estudio posterior de lo que nosotros vamos a hacer, vamos a tratar de hacer algo que dentro de la sesión pasada, en donde platicamos un poquito sobre la aproximación lineal, si ustedes se acuerdan, la aproximación lineal, en donde nosotros discutíamos que en un intervalo muy cercano a un punto, la recta tangente a una curva f, digamos, es una muy buena aproximación al comportamiento de la función en una vecindad muy cercana del punto donde estoy analizando. Es decir, la curva y la recta tangente haciendo un zoom aquí se confunden, es decir, son casi lo mismo. Esta idea nos llevó a discutir un poquito sobre cómo puedo anticipar el comportamiento, por ejemplo, de una función. Bueno, esos tres grandes problemas son los que vamos a empezar como también a discutir y analizar a través de cierta teoría con respecto a las funciones derivables o las funciones diferenciables. Bueno, vamos a avanzar. Antes de entrar de lleno a la parte de la teoría, me gustaría discutir con ustedes una definición. Y es algo que nosotros hemos ya utilizado y lo hemos mencionado de alguna manera u otra, y tiene que ver con los valores máximos y mínimos. De hecho, cuando vimos continuidad, hablamos de que una función, si es continua en un intervalo cerrado, ¿se acuerdan? Si tenemos una función que es continua en un intervalo cerrado a, b, esta función tiene que pasar o tiene que llegar a un máximo y también a un mínimo. De hecho, podíamos asegurar que si era continua, esta función estaba acotada. Es uno de los tres teoremas fuertes que nosotros discutimos cuando vimos la noción de continuidad de una función, que es una propiedad sumamente importante dentro de la teoría de funciones diferenciables. Bueno, vamos a definirlo de una manera mucho más concreta, qué es un máximo y qué es un mínimo. Bueno, vamos a tener en algún sentido una función y vamos a considerar a su dominio o a un subconjunto de este dominio, a un conjunto A, vamos a decirlo así. Vamos a decir que un punto X va a ser un máximo o un punto máximo de F sobre ese intervalo. Vamos a decir que este conjunto A es un intervalo de la forma, puede ser cerrado desde A hasta B o puede ser también abierto, no importa. Vamos a decir que este punto
X va a ser un máximo si se cumple esta relación. Es decir, que las imágenes de este punto son más grandes o iguales a todas las otras imágenes que están en el conjunto. Básicamente es una definición bastante intuitiva y muy geométrica, porque lo que estoy diciendo, o lo que se quiere decir con esta definición, es que para este valor X, todos los demás Y's que estén en el intervalo, sus imágenes van a corresponder a valores más pequeños con respecto a la imagen de X. ¿Sale? Es decir, voy a alcanzar un punto que sea el más grande. Este número o esta imagen que vamos a tener f de x va a denominarse valor máximo. Entonces acá quiero que ustedes se den cuenta de que vamos a hablar de dos cosas. Vamos a hablar de un punto máximo cuando estemos hablando de un punto del dominio y vamos a hablar de un valor máximo cuando estemos hablando de una imagen. Es decir, un punto máximo tiene que ver con el dominio, mientras que un valor máximo va a tener que ver con el contradominio o la imagen, ¿sale? De ese punto. Nada más, es pura definición, chicos, es pura nomenclatura que vamos a utilizar, al menos acá. Probablemente si ustedes revisan algún libro de texto, ustedes van a poder encontrar de que hay maneras de llamarle a eso, máximo o solo máximo o punto máximo, etcétera, etcétera. Lo importante no es tanto el nombre, sino como la idea que está detrás de eso. Básicamente es una idea muy importante que tiene que ver con que una función alcanza un valor más grande o una imagen más grande que otras. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, en este caso, si yo tengo esta función, la que está hecha en rojo, esta f, esta función, vamos a tener entonces, como lo que venía mencionando, que x igual a d es el punto máximo, mientras que su imagen f de d, que correspondería a toda esta ordenada, será el valor máximo. Obviamente esta ordenada está relacionada con el eje vertical, es decir, el eje del contradominio o el eje de las imágenes o los valores que puede llegar a tomar esa función, ¿sale? Entonces, sin embargo, como ustedes se pueden dar cuenta, también en este caso, lo que nosotros tenemos es que esta función, además de que alcanza este máximo, este valor sería el máximo absoluto. Absoluto se va a referir a que es el valor más grande de todas las imágenes, al menos en el intervalo donde estoy trabajando, ¿sale? Es decir, si estoy considerando este intervalo en donde acabo de encerrar a mi función, en ese intervalo, mi función alcanza un valor absoluto, que sería la imagen de D. Sin embargo, este punto, cuando X vale B, también alcanza un valor máximo. Pero en ese caso, voy a decir que ese es un máximo local. Es decir, si yo considero un subintervalo, es decir, un intervalo que está dentro del que acabo de dibujar, es decir, más chiquito por aquí, en este intervalo que acabo de dibujar, obviamente la función alcanza un máximo en este punto, dado que no estoy considerando más grande ese intervalo. ¿Ok? Entonces, solamente véanlo, chicos, como una parte de nomenclatura, de simbología, de nombres que vamos a estar dando. Entonces, en síntesis, vamos a poder diferenciar también en esta siguiente imagen entre un máximo local y un máximo absoluto. También vamos a, si ustedes se dan cuenta, pues si yo tengo una definición para máximo, en donde se cumple esta relación de que f de x es mayor o igual a f de y, obviamente voy a tener una definición para un mínimo, que se cumpliría lo contrario, ¿no? Es decir, voy a tener una imagen de x en donde ese punto va a ser el más pequeño de todos. Y bueno, también voy a poder diferenciar entre mínimos locales y mínimos absolutos, ¿sale? Entonces, son ideas que vamos a estar discutiendo, que nos van a estar sirviendo. Lo importante aquí, chicos, es que yo quiero que ustedes puedan diferenciar entre punto y valor. Un punto se refiere al eje de las X, mientras que un valor se va a referir a una imagen. Esa es una de las partes más importantes, ¿sale? Ahora, entonces, como les decía, pues también puedo llegar a definir lo que sería una función, o perdón, un mínimo, ¿sale?
Y como ustedes pueden dar cuenta, pues es básicamente la misma idea, simplemente considerando que ahora este punto va a ser mínimo siempre y cuando su imagen sea la más pequeña de todas. Y también voy a poder diferenciar entre mínimos absolutos y mínimos locales. Los locales recuerdan que es en un intervalo mucho más pequeño, mientras que los absolutos puede ser, por ejemplo, en todo el dominio de la función. ¿Sale? Ahora, si se fijan acá, al menos en términos de lo que hemos discutido de valores máximos y mínimos, no hemos puesto ninguna restricción con respecto a la función. Es decir, nunca hemos asumido en este momento de que la función es continua. Y eso implica que puedo trabajar con cualquier tipo de funciones. Por ejemplo, chicos, vamos a ver el siguiente mapa de funciones o de gráficas de funciones, mejor dicho. Por ejemplo, en el primer caso, en el inciso A, que estoy marcando ahora, el coseno de x es una función sinoidal, es decir, que tiene un comportamiento, eh, siempre es el mismo, tiene un periodo, ustedes ya lo conocen, ya lo hemos discutido ampliamente, y además este coseno, esta función coseno, sus imágenes van desde -1 a 1, es decir, no tiene imágenes más grandes, al menos en la forma normal, ¿no? O sea, es decir, coseno de x va de -1 a 1. Ahora, en este caso, la función alcanza muchos máximos. De hecho, cada múltiplo de 2pi, si ustedes se fijan, cada múltiplo, de hecho, par de pi, la función va a alcanzar un máximo, que puede ser un máximo local, dependiendo del intervalo que yo considere, o pueden ser todos esos máximos absolutos también. Es decir, el 1, la imagen de cualquier múltiplo par de pi, va a ser un máximo absoluto. Y también lo que voy a tener es que los múltiplos impares de pi, pi, 3pi, 5pi, menos pi, etcétera, etcétera, es donde mi función va a alcanzar sus mínimos. Nuevamente puedo diferenciar entre mínimo local, mínimo absoluto, etcétera, etcétera. En el inciso B, que vamos a estar marcando ahora, como ustedes pueden darse cuenta, la función 1 sobre x al cuadrado, que si ustedes recuerdan tiene la forma de una fuente que abre para arriba. En este caso, fíjense chicos, que si yo quisiera utilizar la definición de valor máximo o de punto máximo o de máximo o de mínimo, nos adecua. Por ejemplo, ustedes podrían decir, bueno, el mínimo de esta función es 0. Es igual a 0. X igual a 0, vamos a poner. Este sería mi mínimo. Pero una cosa muy importante que ustedes tienen que notar cuando hablamos de mínimo, no tiene que ver con la tendencia, sino realmente el mínimo o el valor mínimo es una imagen, ¿sale? Es decir, es una f de x. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que mi función tiene que tomar ese valor. O sea, tiene que ser parte del dominio x para que pueda ser una imagen de la función. En este caso, x no puede ser 0. De hecho, x igual a 0 no está en el dominio de la función. El dominio de esa función son todos los reales menos el 0. Entonces, en este caso, lo que nosotros pudiéramos tener es que justo x igual a 0 no forma parte del dominio, por lo tanto, no podría ser considerado ni como máximo. Por ejemplo, no va a alcanzar el máximo ahí tampoco. Y cada vez que nosotros tomemos valores muy grandes de x, ustedes podrían decir que mi función tiende a ser 0. Pero otra vez, la misma idea de que el f de x igual a 0 nunca sucede. ¿Vale? Lo que sucede es que f de x tiende a 0, pero nunca toma ese valor. Entonces quiere decir que el 0 tampoco sería el valor mínimo. Es decir, esta función en el inciso B no tiene máximo ni mínimo. ¿Ok? Vamos al inciso número 3, o el C, perdón. En este caso tengo una función que, aunque tiene picos, no importa. Aquí, si ustedes se fijan, en x1 y en todos estos valores, o mejor dicho, en todo este intervalo, la función vale lo mismo. Es decir, tiene la misma imagen. Por lo tanto, va a tener en este sentido, al igual que el coseno, muchos máximos. ¿Vale? Es decir, todos esos puntos serían puntos máximos y todas las imágenes serían valores máximos. Es decir, de hecho, es el mismo. No es que tenga muchos, sino que vale lo mismo la función o la imagen de esa función. Es decir, una función puede tener muchos máximos. ¿Sale?
Ahora, en este caso, que considero un intervalo de -1 a 4 para la función en el inciso D, lo que yo tengo, por ejemplo, también es que uno de los extremos, si ustedes se fijan, cuando x vale -1, su imagen es 37. Y si ustedes se dan cuenta de la imagen que nos han bosquejado, o que hemos bosquejado acá, este valor sería el valor máximo, absoluto, de hecho. Este sería el máximo absoluto. Valor máximo absoluto. Mientras que x igual a -1 es el punto máximo. Y también en el 1 alcanza un máximo y en el 4 también alcanza otro máximo, pero en este caso serían máximos locales. ¿Sale? Y en este sentido, también en x igual a 0 alcanza un mínimo, pero si se fijan en el intervalo de -1 a 4, x igual a 0 sería un mínimo local. Es decir, vamos a ponerlo acá, mínimo local. Y su mínimo absoluto lo alcanza cuando x vale 3. Y su imagen sería -27. Básicamente, chicos, es una idea muy geométrica, es una idea muy visual que me permite analizar el comportamiento de una función donde alcanza los valores máximos y mínimos. O sea, no creo que haya tanto problema. En el siguiente inciso, en el inciso E, tenemos la función x al cubo. Y en este caso, esta función, si la consideramos en todo su dominio, no tiene ni valor máximo ni valor mínimo. Se cumpliría algo muy similar a lo que sucedió con el inciso B. Aquí, por ejemplo, x igual a 0 simplemente es el punto donde corta el eje de las x, pero no podría considerarse ni como máximo ni como mínimo. Entonces vamos a escribirlo acá. No tiene máximo ni mínimo. Y eso puede ocurrir en cualquier función, ¿sale? Vamos a continuar avanzando, muchachos. Como les dije en un inicio, una de las consideraciones que hicimos, o mejor dicho, una de las consideraciones que no hicimos, es que no asumimos de hecho que para que una función alcance un máximo o un mínimo tiene que ser continua. Lo bueno es que si es continua, tenemos dos teoremas que analizamos en la sección de continuidad de nuestro curso, es que cuando una función es continua, puedo asegurar que va a tener un máximo y un mínimo, siempre y cuando pueda asegurar que la función es continua. Por ejemplo, en los casos anteriores, el coseno de x, este polinomio, de hecho la función en C, son funciones continuas. Entonces, esto quiere decir que estas funciones alcanzarían un máximo, pero aguas, hay muy importante. Algo muy importante, ustedes dirán, oye, pero x al cubo también es continua, pero no alcanza ni un máximo ni un mínimo. Sí, pero fíjense que en este caso, nosotros estamos asumiendo, para utilizar el teorema, es que tiene que ser continua en un intervalo. Obviamente, si nosotros acotamos a nuestra función x al cubo, ahora sí que alcanza un máximo y un mínimo. Entonces, si lo considero en todo su dominio, no. Pero si la considero en un intervalo cerrado a, b, y dado que x al cubo es continua, ahí sí va a alcanzar un máximo y un mínimo. De hecho, su máximo y su mínimo va a estar en los extremos, en el caso de la x al cubo. Entonces es muy importante, muchachos, que nosotros tengamos en consideración también las hipótesis de los teoremas que nos están diciendo. Si se fijan en el ejemplo que estoy marcando ahora en morado, ustedes podrán notar cómo la función es discontinua, pero además no alcanza ni un máximo, porque estoy considerando que cuando x vale 1, estoy considerando un intervalo cerrado, de hecho. Es decir, cuando x vale 1, la función tiende a 3. Si x tiende a 1, fíjense que estoy utilizando una noción de límite, entonces la función tiende a 3, pero no lo toma. Obviamente cuando x tiende a 1, pero por la izquierda, porque en ese caso los límites no coincidirían, ¿sale? Entonces no sería continua esa función, es decir, hay un salto. Y este caso que estoy señalando ahora, pues es un caso similar a 1 sobre x al cuadrado, en donde la función, cada vez que x toma valores muy cercanos a 0, va creciendo infinitamente las imágenes. Aquí, cuando x va tendiendo a 2, las imágenes van creciendo indefinidamente. ¿Sale? Entonces hay que tomar en consideración las hipótesis de estos teoremas para poder asegurarnos que la función va a alcanzar un máximo o un mínimo si es continua. ¿Vale? Vamos a ir avanzando, chicos. Vamos a ir avanzando con esta parte de la teoría
Y vamos a demostrar ahora, o vamos a reflexionar un poquito sobre uno de los teoremas más importantes que van a ser la base de muchas de las cosas que vamos a hacer. Y este teorema se debe, o se asume que se lo debemos a Fermat. Fermat, ustedes ya lo habrán estudiado en sus cursos de historia de las matemáticas. Fue un gran matemático que tuvo muchos resultados y fue una de las personas que más se interesó en el estudio de los máximos y mínimos y en la cuadratura de funciones, es decir, en la búsqueda de áreas bajo la curva. Fermat formuló hace muchos años un método para calcular máximos y mínimos de funciones, es decir, momentos o instantes en donde la función alcanza valores máximos y valores mínimos. Y para ello fue desarrollando un método que posteriormente Newton, Leibniz desarrollaron con mucho más cuidado y mucho más profundidad. ¿Vale? Pero Fermat ya tenía las ideas y de hecho Fermat hablaba de algo que ustedes probablemente ya han escuchado, que era la adigualación, es decir, considerar un punto muy cercano a otro que difiera de ese punto en una cantidad infinitamente pequeña. Entonces las adigualaba. No sé qué símbolo ustedes utilizaron, pero era básicamente algo así, ¿no? La idea es que consideres que dos puntos son muy cercanos, son casi iguales, difieren en una cantidad muy pequeñita. Bueno, dicho esto, vamos a enunciar el teorema que en muchos libros lo van a poder encontrar como el teorema de Fermat. Y dice así, vamos a considerar una función definida sobre un intervalo abierto, ¿sale? Si tengo un máximo local o un mínimo, algo muy importante, se vale para de las dos partes, si tengo un máximo o un mínimo para f sobre ab, y si además mi función es derivable en ese punto, vamos a considerar acá, perdón por la imagen, pero vamos a considerarlo acá, este es C, puse X, pero es C, vamos a poner C, y aquí vamos a poner C más H, ahorita vemos para qué nos va a servir eso. Entonces, mi función derivada, evaluada en el punto C, es igual a 0. Fíjese que esta idea es una idea geométrica que nosotros hemos utilizado o desde hace mucho la hemos trabajado. De hecho, cuando nosotros hablábamos un poquito sobre la forma en la cual se comporta una función, cuando vimos la función derivada o dibujar o bosquejar la función derivada a partir de la función, uno de los puntos que siempre nos fijábamos era donde la función alcanzaba un máximo o un mínimo. Acá. Básicamente lo que está diciendo el teorema de Fermat es que si usted tiene un máximo, su función, cuando usted calcule la pendiente de la recta tangente en ese valor, la pendiente vale 0. ¿Por qué? Porque estoy hablando de una recta que es horizontal. Y eso se va a cumplir en los máximos y en los mínimos. Entonces, esa es principalmente la idea del teorema, ¿no? Ahora, geométricamente, para poder demostrarlo, vamos a demostrarlo ahora entre todos, bueno, lo que podríamos hacer es utilizar una idea también muy geométrica. Fíjese que la figura que está acompañando al teorema, se han trazado dos rectas secantes. Voy a trazar las L1 y L2. Son rectas secantes. Y estoy considerando este punto X igual a C, ¿sale? O el punto C, en donde supongo que la función alcanzó un máximo. Ahora, si ustedes se fijan, y es algo que también nosotros ya habíamos analizado, L1 es una recta secante que tiene pendiente negativa, mientras que la pendiente de L2 es, perdón, es al revés. Esta es negativa y la pendiente de L1 es positiva. Si ustedes se fijan, básicamente lo que estoy diciendo o lo que estaríamos analizando es que las rectas secantes, si ustedes se acuerdan cuando discutimos sobre la derivada, la recta secante se hace tender a que sea una tangente. Y esto se logra cuando h tiende a 0. ¿Sale? Entonces, por eso tomábamos el límite, hablábamos de la razón de cambio y media, que al final de cuentas era la pendiente de la recta secante. Entonces, la pendiente de la recta secante se va a convertir en la pendiente de la recta tangente cuando h tienda a 0. Es decir, cuando estas rectas vayan haciéndose cada vez más cercanas hacia el punto C. Pero justo cuando llega al punto C,
la recta que yo voy a construir o que se construiría de ambos sentidos, no importa si es por la izquierda o por la derecha, va a ser una recta horizontal. Entonces, pero además quiero que ustedes piensen en esto. Las rectas secantes pasaron de convertirse de pendientes de rectas positivas a, positivas a pendientes de rectas negativas. Eso significa, chicos, que para que un número pase de negativo a positivo, tuvo que haber pasado por el cero. Es una idea bastante lógica. Entonces, esa es principalmente la forma en la cual vamos a tratar de demostrar este teorema. ¿Sale? Vamos a demostrarlo, muchachos. Entonces, vamos a considerar el caso en donde f tiene un máximo. Esta figura creo que la ilustra muy bien y vamos a considerar las secantes trazadas por puntos a la izquierda de este punto. Y si ustedes se fijan, como ya mencioné, van a tener pendientes positivas. Y las secantes trazadas por puntos a la derecha van a tener pendientes negativas. Es decir, la pendiente de L1 va a ser positiva y la pendiente de L2 va a ser negativa. Sí, efectivamente. Ahora, analíticamente, vamos a desarrollar ahora sí el argumento. ¿Sale? Vamos a considerar un número H cualquiera, que es básicamente la idea de ir construyendo la pendiente de la recta secante. ¿Sale? Entonces, si H es un número cualquiera, vamos a tener, vamos a también a suponer que X más H pertenece a este intervalo que me dieron. Ahora, recuerden, estoy trabajando con un intervalo abierto. Es decir, nunca voy a poder tomar al B. Es decir, nunca voy a estar en el extremo de ese intervalo. Entonces, siempre va a haber una cantidad entre X y B, aunque sea infinitamente pequeña, que puedo considerar como H. ¿Sale? Entonces, lo que yo voy a tener a partir de esto, chicos, es que f de X es más grande que f de X más H. Y esto se debe a que f tiene un máximo, perdón, aquí utilicé otra notación, déjenme corregir esto, chicos. Aquí voy a considerar f de c, es c, porque estoy considerando el número x igual a c. F va a tener un máximo en x igual a c, ¿sale? Y eso es porque nos están diciendo, al final de cuentas, de que estoy asumiendo que tiene un máximo, ¿sale? Ahora, a partir de esto, fíjense que esa desigualdad que acabo de escribir, también significa lo siguiente, que esto es f de c más h menos f de x menor o igual a 0. ¿Vale? O sea, simplemente resté, otra vez puse c, perdonen ustedes, puse x, es c, perdón, es c, f de c más h menos f de c es menor o igual a 0. Ahora bien, si yo considero que h es positiva, porque recuerden que al final de cuentas lo que estoy teniendo es este punto x igual a c, y su imagen, estoy considerando un valor que está muy cercano a él con una h. Entonces, si yo supongo que c más h o que h es positiva, estaría considerando esta pendiente, ¿no? De la recta secante. Entonces, si h es mayor que 0, vamos a tener lo siguiente. Como h es un número que es positivo, puedo dividir, la desigualdad anterior entre h. Y h es un número real mayor que 0, por lo tanto la desigualdad no se altera. Es decir, muchachos, lo que yo tendría sería esto, menor o igual a 0 sobre h, que al final de cuentas, esto es 0. Creo que ustedes ya se habrán dado cuenta para dónde va mi razonamiento. Es decir, eso ya se parece a la derivada, ¿no? Lo único que me haría falta, por definición, es tomar el límite. Entonces, voy a tomar los límites de ambos lados cuando h tiende a 0, dividido entre h. Y aquí también puedo tomar el límite, porque estaría utilizando propiedades de los límites, de que si los límites de una desigualdad de f de x y menor o igual a g de x, si yo tomo el límite se conserva o conserva el sentido de la desigualdad. ¿Sale? Entonces, lo que ustedes se podrán dar cuenta, además, de que este límite de esta constante también vale 0.
Pero esta partecita, por definición, es f' en C y es menor o igual a cero. Ahora, algo muy importante. Esto también existe. ¿Por qué? Porque me están diciendo que f es derivable en C. Entonces, f' en C es menor o igual a cero, es decir, existe. Y es menor o igual a cero. Ahora, fíjense que lo que yo hice en un inicio fue considerar a C mayor que cero. Pero cuando nosotros trabajamos con el límite, podríamos hacer también que tienda por cero por la derecha, de hecho, lo que yo hice. Pero, ¿qué pasaría si h fuera negativa? Pues obviamente lo que yo tendría cuando escriba esta relación, es decir, recuerden que la tendencia hacia un punto puede ser por la izquierda, o por la derecha. Lo que yo hice acá fue tender por la derecha. ¿Qué pasaría si tiendo al punto por la izquierda? ¿Sale? Eso supondría que h es menor que cero. Entonces, si h es menor que cero, fíjense que la relación que cuando yo dividí entre h, para este caso, cuando h es negativa, yo tendría lo siguiente. Sin embargo, como h es negativa, el sentido de la desigualdad cambia. Y obviamente, esta parte vale cero. Cuando yo tome el límite, estoy haciendo que h tienda a cero, pero por la izquierda. Eso es muy importante. Estoy haciendo, en este caso, aunque estoy tendiendo a C, realmente cuando H tiende a cero, lo puede hacer por la izquierda o puede tender por la derecha. ¿Sale? Entonces, cuando yo tiendo a cero por la izquierda, esto se va a cumplir por la izquierda de cero. Como ustedes habrán dado cuenta, el límite de esta constante también vale cero. Y otra vez, dado que a f, esto, lo que me quedó aquí, es la definición de derivada, lo que yo tendría entonces es que f' en C es mayor o igual a cero, porque f es derivable. Y si f es derivable, fíjense que f' en C existe, pero va a existir tanto cuando tiendan ustedes por la derecha como cuando tiendan a la izquierda. Esto es muy importante, que son aspectos que discutimos y son aspectos que también nosotros consideramos al momento de utilizar la definición formal de límite. Pero ahora fíjense en a lo que llegamos. Llegamos a que tengo un número que es mayor o igual a cero y además es menor o igual a cero. Es decir, para que esto se cumpla, a la vez que un número sea mayor o igual a cero y además que sea menor o igual a cero, la única posibilidad que tiene ese número es que sea cero. Por lo tanto, demostramos el teorema. Entonces, una de las cosas más importantes en este caso es que tengo que asumir que f es derivable en C. De hecho, esa es una de las hipótesis más fuertes del teorema, que f es derivable en C. Entonces, en este caso, lo que nosotros hicimos es que si la función alcanza un máximo, la derivada en ese punto va a valer cero. Que no olviden que la derivada no es otra cosa que la pendiente de la recta tangente. Siempre y cuando tengamos en cuenta ese significado, ¿sale? Entonces, vamos a continuar avanzando, chicos. Vamos a irnos un poquito rapidito ahora. Entonces, vamos a pensar en dos cosas muy importantes que se derivan del teorema de Fermat. Por ejemplo, alguien pudiera antojarse, o se nos pudiera antojar ahora, de que podría ser que el recíproco del teorema anterior sea verdadero. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que si mi función derivada, o sea, la derivada en el punto C vale cero, entonces ya puedo asegurar que C es máximo o mínimo. Y la respuesta va a ser no. El recíproco no es cierto. Es que estaba padre, ¿no? O sea, se antojaba mucho como si fuera cierto.
O sea, estaría mucho más sencillo si el recíproco se valiera, porque entonces, si yo derivo igual a cero y encuentro los valores que anulan a la derivada, automáticamente puedo decir que es máximo o mínimo. Pero ¿qué creen? No es cierto. Y basta un ejemplo para mencionar o para dar cuenta de que esto no es así. Por ejemplo, vamos a suponer algo muy sencillo. La x al cubo, chicos. Esta gráfica de la x cúbica es así, ¿sale? Entonces, si nosotros calculamos su derivada, pues esto es muy facilito, ¿no? 3x al cuadrado. Si nosotros igualamos a cero la derivada, porque lo que nos está diciendo es que anula, ¿no? O sea, busca o encuentra los puntos que anulan a la derivada y esos ya van a ser máximos, si se valiera el teorema. Y esto me quedaría que 3x al cuadrado es igual a cero, de lo cual x es igual a cero. Entonces, ya, si no tuviéramos la gráfica, imagínense que no tenemos la gráfica por el momento, diríamos automáticamente x igual a cero es máximo o mínimo, no sabemos. Pero si nos vamos a la curva, muchachos, ustedes pueden darse cuenta que en la curva, dada la forma de la función cúbica, en x igual a cero, sí se cumple que mi función tiene una pendiente igual a cero, o sea, la derivada en cero es igual a cero, porque la pendiente de la recta tangente en x igual a cero es cero. Sin embargo, ustedes se podrán dar cuenta por la gráfica de la función que la función no alcanza máximo ni mínimo en ese punto, lo cual hace o demuestra, mejor dicho, de que el recíproco de ese teorema no es cierto. No basta con que la función derivada se anule para asegurar que vas a tener un máximo o un mínimo. ¿Sale? Sin embargo, nos puede ayudar a pensar por dónde empezar. Bueno, vamos a ir avanzando en eso, ¿sale? Ahora, otra pregunta que se nos pudiera como antojar, por ejemplo, pensar es que siempre que tengo un mínimo o un máximo, ¿se cumple que f' de c es igual a cero? Es decir, vamos a tratar de disminuir las propiedades o las hipótesis del teorema. ¿Sale? Una de las cosas que dice el teorema de Fermat es que la función tiene que ser derivable. ¿Sale? Eso es muy importante. Y esta pequeña pregunta tiene que ver con esas hipótesis. Por eso pongo aquí aguas con la hipótesis. ¿Sale? Ahora, la pregunta que yo les hacía es, siempre que hay un mínimo o un máximo, ¿se cumple que la derivada es igual a cero? La respuesta es no. Piensen un poquito en una función que cumpliría que tiene un mínimo, un máximo, pero que no, su derivada no vale cero. Denle pausa al video, chicos, y piensen un poquito. Bueno, supongamos que ya lo pensaron, ¿sale? Por ejemplo, vamos a pensar en la siguiente función, la función valor absoluto. Me salió un poquito fea, perdón, pero esa es la idea que voy a utilizar, tiene que ver con el comportamiento de esta función. Fíjense que gráficamente la función valor absoluto de x sí cumple que tiene un mínimo en x igual a cero. O sea, la función x, valor absoluto de x, tiene un mínimo en x igual a cero. Pero, aguas, f' en cero no existe. De hecho, el valor absoluto de x no es derivable en cero. ¿Y por qué no es derivable en cero? Porque tiene un pico. ¿Se acuerdan de las condiciones de diferenciabilidad que vimos en algún momento en el curso? Una de las condiciones es que no podías tener una función que sea discontinua, es decir, que tenga un salto, porque ahí tu derivada se confunde, o sea, la pendiente de la recta tangente no sabe cómo actuar, es decir, asumes en este caso que los límites laterales, tanto por la derecha como por la izquierda, tienen que ser iguales y existir. Y otra de las condiciones de diferenciabilidad era que tu función no cambiara bruscamente de comportamiento. Y eso lo caracterizamos como decir que la función tenía un pico. ¿Vale? Lo digo entrecomillado. Es decir, el teorema de Fermat
lo que nos está asegurando es que si tengo un máximo o un mínimo en un punto, pero además puedo asegurar que es diferenciable ahí, entonces la derivada vale cero. Ahora ustedes dirán, sí, está bien interesante, pero ¿cómo calculo ahora máximos y mínimos si también puedo tener en consideración de que no todos los que anulan a la derivada valen cero son máximos o mínimos? Pero lo importante de estos dos ejemplos, chicos, es que nos va a dar información de dónde empezar a buscar. Una de las cosas o una de los lugares por donde podemos empezar a buscar son justo los lugares en donde se anula la derivada o donde la derivada no existe. Porque fíjense que si la función derivada vale cero, puedo decir más o menos que mi función va a tener un máximo o un mínimo. ¿Y cómo evito que no considerar a las funciones con picos? Bueno, pues también asumiendo que voy a considerar aquellos valores en donde la derivada no existe. Entonces, esas dos cosas me van a permitir hablar de unos nuevos puntos, ¿sale? Es decir, estos dos ejemplos, lo que quiero que ustedes se den cuenta es que nos están indicando dónde pudiéramos comenzar a buscar a los máximos o mínimos de funciones. Entonces vamos a necesitar una nueva terminología para describir algunos valores de X que satisfacen que tanto la derivada en esos puntos se anula o que no existe. Y a esos puntos los voy a llamar puntos críticos. ¿Vale? Esta es la segunda definición del día de hoy. Y probablemente con esto vamos a acabar para hacer algunos ejemplos más adelante. El punto crítico o un punto singular va a ser ese número que va a cumplir con estas dos características: que la derivada en ese punto no existe o que f' es igual a cero. ¿Sale? Entonces, los problemas que vamos a empezar a resolver ahora, muchachos, tienen que ver con estos que acabo de encerrar, en hallar los valores máximos y mínimos de f en un intervalo cerrado AB. Entonces, si yo aseguro que mi función es continua en ese intervalo, mínimo ya sé que va a tener máximos y mínimos. Pero la pregunta es ahora, ¿cómo los encontramos? Bueno, pues vamos a empezar a buscar para tratar de hallarlos a partir de estas dos propiedades. Porque lo que vimos es que si tu función es derivable en un punto y tiene un máximo, entonces la derivada se anula. Vamos a tratar de utilizar el recíproco, pero con mucho cuidado, ¿vale? Es decir, nos está dando el recíproco de ese teorema al menos un lugar por donde buscar. Y ahora, la estrategia que vamos a utilizar es la siguiente. Vamos a considerar tres tipos de puntos. Los puntos críticos de f, en donde la función se anula, donde la función derivada se anula. También los extremos del intervalo, porque si ustedes recuerdan este ejemplo que pusimos aquí, aquí uno de los extremos de la función fue máximo. Entonces no tenemos que considerarlos también, siempre y cuando nos den una función acotada, ¿sale? Y también los puntos en donde la función no es derivable. Todos estos tres puntos van a ser nuestros puntos críticos que nos van a ayudar a tratar de determinar y de hallar los valores máximos y mínimos de f en un intervalo cerrado. Vamos a dejarlo hasta acá, chicos, y más adelantito les voy a poner algunos ejemplos. Gracias.